Los contenidos de esta exposición vamos a hablar de la distribución normal estándar, que es estandarización. Haremos un ejemplo con datos obtenidos de internet, usando tabla Z y usando Excel. Un ejemplo de la vida real también sacado de un artículo científico o un estudio pedagógico. Y por último, ejemplos recomendados o sitios recomendados. La distribución normal es la distribución continua más importante, debido a que es la base para las consiguientes. Esta se basa en coger algo aleatorio y modelarlo más a una situación real. Tiene los de parámetros, el promedio y la desviación. Y con esto ya se saca el resto. Mientras que la distribución normal estándar es básicamente la misma, pero con los datos estandarizados y se consigue la probabilidad mediante la tabla Z. La principal diferencia entre estas dos es que la distribución normal se usa el promedio y la varianza para obtener los datos, y la distribución normal estándar usa la varianza y el promedio, los cuales siempre van a ser 1 y 0 respectivamente. Estandarizar es transformar los datos que se tienen a una escala donde se puedan analizar de la misma manera. Esto como se hace por medio de una fórmula, la cual es la siguiente, donde x es el valor, mu es la media o el promedio y sigma es la desviación estándar. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar de unos ejemplos. El ejemplo en cuestión fue sacado de la página SuperProf y el ejemplo consiste en un colegio de 500 estudiantes. Se obtuvo una media de 70 kilogramos y una desviación de 3 kilogramos. Entonces, para hallar una probabilidad teniendo estos datos, lo primero tenemos que estandarizar para llevar a la tabla Z. Para eso se utiliza la fórmula que ya explicamos antes. Entonces, si queremos averiguar la probabilidad de una persona que pese menos a 66,5 kilogramos, reemplazamos 66,5 en X, mu son 70 gramos porque es la media, y sigma son 3 kilogramos. Esa fórmula nos da un menos 1,16. Ahora, para buscar esto en la tabla Z, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el valor en la columna de la izquierda, el valor entero, en nuestro caso es menos 1. Y verificar, por ejemplo, como es menos 1,1, se busca en la izquierda menos 1,1. Y en la superior buscamos el restante, que sería 0,06. Haciendo esto y llegando a la intersección, nos da una probabilidad de 12,3%, o el valor que nos muestran es 0,123. Para el ejemplo en Excel, lo primero que tenemos que identificar es la media, la desviación y nuestra X, que es lo que queremos averiguar. Entonces en Excel ponemos media igual a 70 kilogramos, sigma, que es la desviación, va a ser 3 kilogramos, y nuestra X son 66,5. Como Excel tiene muchas funciones, podemos aprovechar una que es la distribución de la normal, que es la fórmula que aparece acá en pantalla. Entonces reemplazamos los valores de X, media, desviación y acumulado. El acumulado siempre se escribe verdadero o 1. Entonces, al darle esos valores a la fórmula, nos dice que la probabilidad es del 12,1%. Conclusiones de los ejemplos. Se puede concluir que en efecto ambos métodos del ejemplo funcionan, ya que los valores obtenidos en ambos métodos es muy similar. La diferencia entre las dos maneras quizás sea su simplicidad, ya que con la tabla Z se requiere tener esta a la mano para poder obtener la probabilidad acumulada, mientras que en Excel no es necesario. Así que la única diferencia significativa sería la simplicidad o la disponibilidad, en este caso de la tabla Z. La diferencia que nos da es del 0,2%. Esto significa que no hay mucha diferencia, entonces está bien. Y como el margen de error es muy bajo, ambas maneras son confiables. Para el ejemplo de la vida real se cogió el estudio pedagógico que realizó el profesor Aquiles Fernández en 1997 sobre, dando un ejemplo acerca de cómo se puede usar la estandarización para hallar cuántas personas son asequibles a una vacante que a la cual se están postulando. Para ello se tomó una muestra de 52 postulantes donde solamente habían 8 vacantes y cada postulante tenía una calificación de 0 a 100.
Bueno, primero tenemos los datos donde el mayor puntaje fue 94 y el menor fue 2. Para ello se halla el promedio y la desviación usando Excel, y con ello nos da un promedio de 35.6 y una desviación de 23.5. Después se usa la fórmula de la estandarización, donde el valor o el dato más alto es de 2.45 y el más bajo es de menos 1.42. Acá el ejemplo de la vida real no nos da en sí unas probabilidades las cuales hallar, pero sí nos da un ejemplo de cómo podemos usar la estandarización para poder determinar cuántas personas primero son aptas para las vacantes, y segundo, podemos hacer probabilidades o podemos llegar a las conclusiones con las probabilidades de cuál es, por ejemplo, la probabilidad de que alguien saque más de 50 puntos o que alguien pase o pierda, en este caso, la posibilidad de hallar una vacante con los valores más altos o por encima de tanto promedio. Así que en sí el ejemplo de la vida real no nos da los promedios, ni saca ni halla estos valores, pero sí se puede usar como una representación para hallar esas probabilidades y saber qué tipo de estudios o qué tipo de público se puede estar buscando para la siguiente interpretación del estudio. Por último, los sitios recomendados por nosotros serían todas aquellas páginas de matemáticas o ciencias exactas como estadística y probabilidad que enseñan ejemplos básicos o avanzados para determinar o poder entender ciertas situaciones sobre la probabilidad y la estadística. Por otro lado, existe una página llamada LibreText, que es un lugar donde se encuentran guías y un montón de textos donde se explican a detalle los estudios o los ejemplos de probabilidad y estadística, y son muy buenos o es muy recomendado para usar si uno tiene estudios universitarios o de educación superior.